¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Es un privilegio saludarlos en esta nueva edición de A Paso Firme, aquí por Red Chaqueña de Comunicaciones. Hoy tenemos un tema muy desafiante, importante para lo que es el Paraguay y ni qué decir el Chaco Central paraguayo. Vamos a hablar con representantes de la ONG, organización no gubernamental, pro comunidades indígenas. Quiero saludar en primer lugar a Cintia Martínez, ella es coordinadora de programas de esta organización. ¿Cómo está, Cintia? Buenas noches para tu audiencia, buenas noches, doctor. Es un placer para nosotros como chaqueños participar en tu programa. Muchas gracias, Cintia. Está con nosotros el doctor Carlos Gispres, él es coordinador general de esta ONG, pro comunidades indígenas. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias, doctor Arnaldo, por esta oportunidad y también muy buenas noches a toda la audiencia. Adriano Saldívar, alguien acá de la casa del canal realmente, instructor y también comunicador ahora de esta organización. ¿Cómo estás, Adriano? Todo bien, doctor, buenas noches, un placer estar aquí en tu programa. Por primera vez estoy acá en el panel y no detrás de la cámara. Creo que me gusta más estar detrás de la cámara. Del otro lado de las cámaras, bueno, en este caso de este lado. Una organización, ¿hace cuánto se fundó, doctor Gispres? En el 95, o sea, hace más de 20 años, ¿sí? Es una iniciativa de algunos amigos, como suele ser aquí en el contexto chaqueño, que entre amigos de repente uno ve alguna necesidad y trata de cubrir esa necesidad. Exactamente, sí. En aquel tiempo estábamos pensando simplemente en hacer una pequeña plataforma formalmente reconocida que pueda aportar a iniciativas de profesionales indígenas que quieran, por ejemplo, escribir su historia. Entonces, poder apoyarles también con recursos. Eso era el inicio, ¿sí? Así empezó. Después de la pausa vamos a entrar en detalles cómo esto tuvo un andamiaje hasta llegar a ser una organización que hoy brinda un servicio efectivo. Ya volvemos después de la pausa. Aquí estamos de vuelta en A Paso Firme, ahora sí para entrar en el desarrollo del tema. Obviamente para mucha gente que observa lo que pasa en el Chaco Central paraguayo, es un motivo de análisis. ¿Cómo pueden convivir de forma armónica, positiva, productiva, personas que vienen de orígenes tan diferentes y acá conviven y han logrado un modelo que obviamente tiene sus virtudes y sus defectos que hay que trabajarlo? Me imagino que por ahí viene un poco el tema del origen de esta ONG, doctor Gispres. Así mismo, así mismo. Yo he estado trabajando durante 6 años en la ASIM, en la parte educativa. Soy pedagogo de casa. Y lo que estábamos viendo en esos 6 años era justamente eso, ¿no? De fortalecer iniciativas indígenas, iniciativas de personas, de grupos que quieren hacerse ver, que quieren visibilizar su situación, su historia, su presencia aquí. Y un poco en razón a eso es que surge esta iniciativa. Nunca pensamos en los inicios de que va a ser una cuestión con oficina, con edificio, con vehículos, sino que realmente lo teníamos pensado solamente como una plataforma de apoyo en forma sencilla, digamos, ¿no? Pero la demanda que generó esto de una manera muy rápida hizo que tuvimos que optar por crecer, por hacer un andamiaje realmente más potente para poder responder a las solicitudes de la gente, ¿sí? Estamos trabajando sobre todo desde el inicio con comunidades que no son asistidas por la ASIM, justamente para atender a gente que no estaba en su momento teniendo esa asistencia en salud, educación, desarrollo social y demás. Sí. Comenzamos con un programa de salud, fue ampliándose a producción por sobre todo alimenticia, de sustento propio,
Y junto a eso también iba el tema de la organización comunitaria, o sea, cómo organizarse en las comunidades como para sostener un ciclo productivo, ciclos de salud que realmente sean, o sea, que les pueda generar autonomía a ellos, ¿sí? O sea, que ellos mismos lo puedan manejar. Qué bueno, bueno. ¿Vos sos originario de acá, de la zona? Yo soy originario de ¿Naciste acá? De Filadelfia, exactamente, sí. En tu caso, Cintia, ¿de dónde sos? Yo soy de la comunidad San José Obrero, del distrito de Irala Fernández, Chaqueña. Así es. El presidente Aye, pero es acá, en sí, parte del núcleo de Chaco Central. Así es, prácticamente en el Chaco Central, porque la frontera con Boquerón es Irala Fernández. ¿Y te formaste dónde? ¿Dónde estudiaste? Yo provengo de una familia campesina. Me formé en la Escuela Agroganadería Poliprofesional Jesús Obrero, que es una escuela técnica que daba posibilidad a jóvenes para formarse en mandos medios. Entonces ahí me recibí de técnica agropecuaria. Después, por esa posibilidad me dieron para irme a Brasil un año a especializarme en temas de organización de base, trabajo con campesinos, trabajo con compartir esa experiencia nuestra con Brasil, ¿verdad? Y ahí que hice una especialización en consultoría en construcción, en sistemas productivos más adecuadas al sistema campesino. Entonces, desde ahí vine trabajando con gente de la población rural. Qué interesante. Entonces, ahora sos coordinadora de programas. Así es. ¿Qué significa eso? Estoy coordinando en pro comunidades indígenas. Tenemos una estructura funcional que la coordinación general hace el rol de político, ¿verdad? De gestiones, de más bien un rol, lo que a mí me toca es un rol operativo, dar seguimiento a los programas de pro comunidad indígena, que es Medios de Vida y Derecho y Participación, que trata de potenciar las capacidades de los jóvenes, de las mujeres indígenas. Más bien mi fuerte es trabajar con mujeres indígenas, potenciar esas organizaciones de base y acompañar en sus luchas, ¿verdad? Entonces, desde el 2006 estoy en pro comunidades indígenas, entré como técnica, después hice mi formación en formación docente, soy profesora de medio natural. Ahora mismo estoy como coordinadora del programa porque me gusta fortalecer a las mujeres, me gusta seguir apostando en eso, ¿verdad? Pro comunidades indígenas en su inicio trabajó mucho en temas de salud, después vino a trabajar el tema de seguridad alimentaria, pero desde el 2006 prácticamente se viene trabajando con un enfoque con mujeres y jóvenes indígenas. Entonces eso también me dio esa posibilidad de trabajar con jóvenes y mujeres indígenas del departamento del presidente Ayes. Qué bien. En tu caso, Adriano, ¿de dónde sos? Yo soy de la comunidad guaraní, Hugo-Pegrenda. ¿Dónde queda esa comunidad? Es uno de los barrios obreros acá de Filadelfia. Y soy del pueblo guaraní occidental. Inicié mi trabajo en PSI justamente. ¿Pero vos naciste ya acá? Yo nací ya en Filadelfia. Después, bueno, de chicos nos trasladamos hacia Perpe Peña, después Macharete y después volvimos otra vez a Filadelfia. ¿Pero Peña o San Agustín? San Agustín. ¿Pero de Peña o Pama? Ya terminó. Sí. Por el tema del Pilcomayo, que ahora otra vez está ahí rugiendo, ¿verdad? Sí. Bueno, Adriano, ¿vos qué rol cumplís dentro de la organización? Y yo estoy acompañando a los jóvenes en área de comunicación, en área de promoción, de defensa, de derechos y también de obligaciones. Todo lo que se refiere a tema de comunicación y derechos indígenas, más o menos es mi rol, que estoy acompañando a unas comunidades indígenas y eso es por el momento mi aporte a Procomunidad Indígena. Yo creo que si ponemos un plano general en la cámara, ahí estamos viendo. Yo nací en la región oriental, confieso, aunque soy descendiente de colonos de acá, del Chaco paraguayo, y acá tenemos representantes y creo que esta imagen vale más que 1000 palabras en lo que queremos transmitir y debatir en esta noche. Uno, un descendiente de los pueblos originarios que acá siempre existían y vivían en diversidad de situaciones, como la historia, y ustedes mismos nos relatan a través de sus antepasados cómo era la vida antes de que llegaron
gente de afuera. Después vinieron los inmigrantes, se asentaron. También, especialmente después de la guerra del Chaco del 32-35, también la población de la región oriental se animó a venir más al Chaco paraguayo. Y bueno, ahí está Cintia representando a la población paraguaya. ¿Cómo es posible, doctor Gisprecht, que esta dinámica nosotros podamos hablar de tú a tú, conversar, edificar un futuro común en una región tan desafiante como el Chaco paraguayo? Bueno, yo creo que comienza por un sueño, por una pasión, porque es algo que realmente siempre anhelamos y sabemos que lograr eso no es gratuito. O sea, somos diversos, somos diferentes, todos tenemos que esforzarnos bastante para poder entendernos, para poder comprendernos, respetarnos. Muchas veces creemos que le estamos respetando al otro y el otro no lo siente así. No lo siente así, ¿no? Entonces, es un largo proceso. Hemos tenido situaciones bastante difíciles dentro de la institución en pos de tratar de acordar formas de trabajo en conjunto y de un respeto en ese sentido. Pero hoy en día, bueno, que lo digan la compañera, el compañero, pero hoy en día creo que estamos avanzando bastante bien en ese ensayo, que lo veo como tal. O sea, no es algo donde tengamos una receta, donde tenemos algo que podemos decir así se tiene que hacer, sino que es un ensayo del día a día, de escucharnos por sobre todo, y de poder decirnos con toda sinceridad cómo realmente estamos viendo las cosas. ¿Sí? Ustedes seguramente saben que son observados con lupa por toda la ciudadanía, a ver qué pasa, cómo se puede lograr una convivencia armónica. Yo me recuerdo de varios de los aniversarios, de las colonias y demás, siempre el énfasis de cómo se puede mantener la armonía, sobre todo las cosas, la paz y la posibilidad de que todos en condiciones iguales puedan salir adelante. Después de la pausa, vamos a profundizar más este tema. Aquí estamos de regreso en A Paso Firme por la red chaqueña de comunicaciones, con llegada a toda la República del Paraguay a través de los sistemas modernos de comunicación que hacen posible que esto que se desarrolla en el Chaco Central paraguayo pueda conocerse en toda la República y más allá inclusive. Adriano, ¿cuántos años vos tenés? 36. ¿Y qué piensan los jóvenes de tu comunidad al respecto del momento? Vaya peñandú la situación. Y la verdad que últimamente está cambiando muchas mentalidades de los jóvenes. Porque antes ni anda pereco, anda completo, celular, tecnología. Todo el mundo tiene acceso a toda la información hoy en día. Sí, eso en cuanto a lo material, siempre es una distracción también para los jóvenes, una cosa que uno trabaja muchas veces, algunos incluso deja la escuela para poder trabajar y tener celulares. Comodidades. Hoy en día yo puedo decir que nosotros antes criticábamos mucho por la organización comunitaria, porque muchas cosas veíamos que no está funcionando. Y nos quedamos nomás en la crítica. Pero hoy en día yo veo que los jóvenes están asumiendo un protagonismo muy importante en cuanto a la preocupación de la comunidad en materia organizativa. Por ejemplo, hoy por hoy dentro del consejo de la comunidad existen jóvenes profesionales que están dando su aporte de cómo una comunidad desde el punto de vista de ejercer sus derechos, pero también de ejercer sus obligaciones, de querer cambiar esa mentalidad de que todos tenemos que
más o menos que el Estado nos tiene que mantener, ¿verdad? Esa idea, por ejemplo, queremos erradicar. O sea, hay un sentimiento entre los jóvenes de las comunidades, es decir, nosotros tenemos posibilidad de vivir por nuestra propia cuenta, no queremos depender del Estado, sino que queremos tener un desarrollo propio, una dignidad propia. Exactamente, reivindicar esa dignidad que mucho tiempo, por ejemplo, había o existen discriminación, pero eso, por ejemplo, no se va a contrarrestar con buscar culpable, por ejemplo, sino que de plantear una propuesta diferente y de demostrar también eso en la práctica. Hoy por hoy tenemos jóvenes que son graduados de la universidad y que tienen una mentalidad diferente, pero sin descuidar su identidad indígena. O sea que no es que porque el hecho de que uno ya es universitario, uno piensa o quiere dejar lo que es su cultura, sino que al contrario, sino que ejercer cada día más con orgullo esa identidad. Yo, por ejemplo, donde me voy, yo digo que soy indígena guaraní, ¿verdad? Y siempre lo diré. Una sana autoestima. Exactamente, una autoestima así fuerte. ¿Por qué? Porque los indígenas, Dios nos creó todo de una manera igual, ¿verdad? Sí. Entonces, tenemos que trabajar con los jóvenes y decirles, bueno, tú puedes, ¿verdad? A lo mejor lo que faltaría son oportunidades y condiciones, y el resto los jóvenes deben trabajarlo para poder lograr sus sueños, ¿verdad? Porque todos tenemos nuestros sueños, y nuestro sueño, por ejemplo, de la comunidad es que la comunidad cada vez más sea autónoma en todo, en lo político, en la salud, hasta donde podamos llegar, ¿verdad? Entonces, yo creo que en ese sentido, respondiendo a tu pregunta, eso es lo que vemos hoy en día los jóvenes, y eso se va contagiando, doctor. O sea, y también los ancianos van entendiendo eso, los adultos van entendiendo que estamos en una sociedad en la cual tienen que integrarse todos. Exactamente. Hay una fusión importante entre la visión de los ancianos y los jóvenes, ¿verdad? Los ancianos siempre nos orientan en cuanto a la convivencia, en cuanto a veces de cómo deben confrontar, por ejemplo, cuando hay situaciones difíciles, ¿verdad? O sea, que no es que porque los jóvenes están ahora en la edad moderna, vamos a decir, también no desechamos los consejos de los ancianos, sino que todos tratamos de que esa diversidad que hay, adultos, ancianos, jóvenes, se pueda poner con un solo objetivo, ¿verdad? Del bienestar comunitario. A veces hay personas que harían la pregunta a este panel acá. ¿Quién es acá el más paraguayo? Si haríamos esa pregunta. Y muchos apuntarían a Cintia. No, en serio digo. No, porque, él es de los pueblos originarios. Él es de inmigrantes que vinieron, bueno, ya viven, no sé, primera, segunda generación en Paraguay, nacido acá ya. Pero Cintia es la paraguaya. Pero en realidad, la verdad es que se está trabajando a través de los procesos que llevan décadas seguramente. Finalmente, todos estos, nuestros hijos, nuestros nietos, todos van a ser paraguayos. Y vamos a tener que saber convivir juntos en armonía. Cuesta entender eso, Cintia. Digamos, vos como paraguaya, ya eso los paraguayos también tienen dificultad muchas veces, especialmente los de la región oriental, que tal vez no conviven muchos cerca de comunidades indígenas o de comunidades inmigrantes. Así es, doctor. Peixeite. Y la convivencia, a veces como latinos, paraguayos, como dicen, oye, discriminar a los otros, porque muchas veces dice, no es paraguayo, hay paraguayos, es porque es indígena, ¿verdad? Entonces, PAP discriminación a o genera roces, conflictos. Chape diferente, Andy o Carlos, amoima tiene barrera. Hay muchas veces hay chaco, campesinos, o familias rurales, que la gente o cree que hay problemas, igual Andy o problema comunidad indígena. Porque los campesinos o las familias rurales o tema de falta de agua, alimentación, producción, hay comunidad indígena
a ver, oye, ya pelado de que va eres pa indígena cuera pente oye ayudas a campesino cuera oye ya de lado oye pa ve hija epte constante cuestionamiento o iba dentro del debate oye pa de ño monguetavo sé por ejemplo como campesina familia rural siempre oye siempre en dejo en va comunidad indígena cuera dijan de pueblo es ella va eres pe ayuda y de servicio ahí llevan el apoyo oye a comunidades indígenas a comunidades campesinas no ñeme pero hoy hay gran diferencia veí que la familia campesina chaco pe individualista ore hasubero ni organiza orendo lorecoy petei líder por más que hoy petei presidente de comisión pean no significa que hoy unidad entonces cada uno hoy ahí va en área por ejemplo ese misino guarese mandó a Cherú mía ese abuelo mía vivía así como los pueblos indígenas. Muy parecido a ese sistema. En cuanto a organización, si una familia faena una vaca, eso se repartía entre todos hasta que le tocaba, rotaba entre todos, ¿verdad? Hoy en día ya no hay esa cooperación entre vecinos. Entonces, PAP sistema IYTU, jaupeare a veí muchas veces, oye, es que oye queja a la familia campesina, cada uno o mañana una óptica que es la irrealidad, allí desarrollase. La misma cosa veía respetar el desarrollo de las comunidades indígenas. Muchas veces veis, oye, indígenas cuerando y puro y cagu, no desarrolla y upear, oye, peana, y cuera, oye, me a los que quieren producir, ¿verdad? Pero hay visión que ahora no indígena o otras personas hacia la noción de desarrollo. Pero para las comunidades indígenas el desarrollo va por otro lado, ¿verdad? Esa sinergia que existe entre el medio ambiente, lo que es la vida comunitaria, la salud. Entonces eso para ellos es una relación constante que tiene relación, pero para los campesinos no. Cuanto más desmonta o cuanto más producción tiene en animales o en chacra, entonces eso es para bien, pero cuando uno no desarrolla su tierra dice que está teniendo de balde, entonces en eso PAP a veces hay la yeshocalle en cuanto a visión. A mí me toca trabajar con mujeres indígenas y me toca animarle a las compañeras muchas veces, por eso a mí me anima a trabajar con Andy y con Carlos, porque es un ejemplo de integración. ¿Y cuál es nuestro? Carlos decía, no hay receta, no hay un código, pero yo creo que sí. El diálogo, ¿verdad? El respetarnos, el escuchar, por más que somos de diferentes orígenes, somos de diferentes colores, pero el escucharle a él, escucharle a los compañeros indígenas y también mi posición, no tener siempre la razón, pero por sobre todo, ¿verdad? Aportar a construir conjuntamente. Muchas veces eso es lo que pasa cuando uno se fanatiza, cree que uno no tiene la verdad, o porque yo tengo poder económico tengo que hacer lo que yo digo, imponer. Eso también es un poquito nuestra experiencia de trabajo. Excelente apreciación. Le dejo una pregunta al doctor Gisbrecht para después de la pausa vamos a entrar a responder eso. ¿Vos ves que hay discriminación en el sentido de sentirse superiores por parte de los menonitas para con los demás? Después de la pausa entramos en ese tema. Aquí estamos de regreso en A Paso Firme, aquí por la red chaqueña de comunicaciones con un tema apasionante a través de los representantes de la organización no gubernamental Pro Comunidades Indígenas. Antes de ir a la pausa le dejé picando una pregunta al doctor Carlos Gisbrecht. ¿Es cierto que los menonitas discriminan o se sienten superiores a los de las comunidades indígenas, a los paraguayos aquí en el Chaco Central? Bueno, usted y yo somos menonitas y creo que esa pregunta es más bien retórica. Sabemos que hay el tema de la discriminación, no siempre es una discriminación consciente, diría yo, ¿no? Es muchas veces una discriminación con la que se ha crecido, que ha sido socializada y que ni siquiera me doy cuenta que en aras de querer hacer el bien al otro, yo le estoy
diciendo al otro lo que tiene que hacer. O sea, que yo estoy en lo correcto y vos tenés claro, que aprender de mí o claro, tenés que hacer como yo te digo que es la... Yo soy el modelo, más o menos, ¿no? Una cosa así. O mi cultura es el modelo. Es un término que lo he escuchado en tantas veces y no solamente en rondas de tereré, sino que en ámbitos bastante serios, digamos, de toma de decisión. Entonces, esa situación se da y es algo que no es anatural, o sea que es un poco natural el tema de que cada uno tenga su etnocentrismo. Todos somos etnocéntricos, todos somos conscientes de nuestra cultura y si es que no nos bajonearon demasiado, entonces creemos que nosotros somos en realidad el modelo de cómo debería ser. Eso yo puedo decirlo en un contexto que es bastante amplio aquí en el Chaco, pero uno es ser consciente de eso, ser sensible a que de repente lo que yo creo que es mejor para el prójimo, a lo mejor el prójimo no lo ve así, ¿no? Si puedo contar una pequeña anécdota. En mi tiempo de formación universitaria en Alemania, tenía un colega de Sierra Leone, de África, y cuando nos tocó en un seminario presentar la situación de su país, y especialmente en mi caso era el tema indígena, por el que me había ido a formarme justamente para explayarme sobre el tema de educación indígena. Después de mi presentación, el colega africano, un hermano fraterno así, me pregunta, decime, ¿vos sos indígena? Y no, le dije, ¿por qué me preguntas? ¿Y cómo vos sabés lo que la gente indígena quiere? Lo que quiere, lo que siente. Lo que siente y lo que es bueno para ellos. Y yo le dije, mira, nosotros desde hace mucho tiempo estamos trabajando con los indígenas y convivimos, sabemos lo que ellos necesitan. Y me mira el africano y me dice, no te creo. No te creo. Y me tocó después, medio año más tarde, acompañarle a él en su tesis doctoral en su país. Y ahí yo entendí lo que él me quiso decir. Que es realmente... podemos hacerlo de la mejor voluntad, pero como se siente el otro, como lo ve el otro, es algo muy delicado querer asumir que nosotros sabemos eso, ¿no? Eso, qué es lo que realmente quiere el otro, qué es lo que piensa el otro. No hay una fórmula mágica. Cada caso es otra situación, cada zona, cada país, cada etnia, cada grupo de inmigrantes es diferente y es muy, muy complejo. Pero eso es lo hermoso, dentro de lo complejo, encontrar el camino entre todos para una sana convivencia. Sí, puedo decir una cosa más. Ahí es justamente algo que realmente me encanta de este espacio en el que estamos trabajando. Para mí es un espacio, no es una, en primer lugar, una organización. Que con los compañeros, compañeras con las que estamos trabajando, nos enseñamos mutuamente a escucharnos, a dialogar y a ir entendiendo en el día a día que las cosas que nosotros percibíamos de una manera de repente no era así, ¿sí? Pero es un largo proceso, es un largo proceso y es alucinante. Adriano, de Curi que ya hoy más jóvenes universitarios, capacitados dentro de tu propia comunidad también. Díaz en duda, ahí presidente de la cooperativa y el mejor yogur, yo producir la mejor yogur. El mejor yogur lo hace un joven indígena, un técnico que está ahí trabajando en la fábrica. Y si ustedes quieren saber quién hace esa mezcla para que salga tan rico el yogur, es un joven acá de las comunidades indígenas del Chaco Central. Entonces, se puede, lo que vos decís, no hay un límite, una barrera cuando nos ponemos de acuerdo en dar esa oportunidad a todos para que puedan desarrollar
el propósito de su vida, ¿verdad? Así es, doctor. Eso es justamente el mensaje donde yo me voy y me toca la oportunidad de llegar a las comunidades, de reunirme con los jóvenes, siempre, aparte de mostrarles la parte técnica de cómo se usa la cámara, siempre me voy con ese plus de que nosotros como jóvenes indígenas podemos. Es cuestión de animarse, es cuestión de desafiar, que por el camino, claro, no es fácil, ¿verdad? Pero uno tiene más posibilidad de cumplir su sueño cuando empieza a trabajar que aquel que está con los planes nomás, ¿verdad? Y yo por mi propia experiencia también comprendí eso, porque también yo me veía en mi inicio, parecía que era imposible el hecho también de estar acá, por ejemplo, jamás se me cruzó por la mente de hablar en público, de ser un instructor, era tímido, no podía expresarme, hablar, y era la característica de la mayoría de los niños y jóvenes indígenas en aquel entonces. Entonces, ¿y eso va cambiando ahora? Y eso va cambiando. No se calla. Eso, ahora ya, porque a veces es difícil, yo te hablo como periodista en este caso, Sí. entrevistar a una persona que no es solamente por facilidad de palabra, a veces no solamente la timidez, sino tal vez la desconfianza, hace que las personas digan muy poco, no quieran explayarse. Para el que entrevista al entrevistado de esa forma es muy difícil. Muchas veces nos cuesta como entrevistadores porque, bueno, te dice sí, no, y yo quiero escuchar más cosas, ¿verdad? Quiero conocer más a fondo. Por eso te felicito mucho, Adriano, y el hecho que vos digas que ya en las generaciones que ahora son los jóvenes, los niños o los adolescentes, hay otra dinámica. Es otra la forma de ser, ¿verdad? Es como que se despertaron a esta sociedad, a este mundo, y decir, nosotros estamos presentes, nos vamos a hacer sentir ahora. así es. Así es el sentir. Así es. Justamente hoy, o sea, en estos días estamos organizando un taller de fotografía y filmación y muchos jóvenes se animaron, o sea, y están con eso, pero yo creo que eso son solamente excusas que yo muchas veces busco para poder reunirnos y hablar entre nosotros. Y no es solamente con guaraníes, sino con otra cultura, con Nivaclé, por ejemplo. Entonces, estamos en eso de querer unirnos, buscar una alianza, y que esto, como dice Cintia también, no es un problema de una sola cultura, de una sola comunidad, sino que es una cuestión donde todos tenemos que asumir nuestras responsabilidades y obligaciones. Qué interesante, porque antes siempre se decía, se les sacaba fotos a los de la comunidad indígena. Ahora ellos te van a sacar la foto. Él le está capacitando. Ojo que se viene, prepárense que le van a sacar la foto, nos van a sacar la foto a todos, como corresponde. Sí, Permiso. Sí. No, eso fue justamente uno de nuestros, ¿cómo se dice? Momentos, ajá. Que cuando Andy se incorpora al equipo hace, ¿cuántos años? Hace más de 10 años, ¿no? Sí. Y él toma la cámara y comienza a filmar. La primera vez que vimos una filmación con priorizaciones totalmente diferentes a la que nosotros haríamos. Es otra forma de filmar. Exacto, sí. Y ya se muestra. Y nos sorprendió de tanto eso que estuvimos del principio totalmente convencidos de que eso es lo que tenemos que fomentar. Ahora, cuando está Cintia en contacto con las mujeres, me imagino que muchas cosas hablan de esto que estamos hablando, así entran al fondo de la cuestión con las señoras. Así es, doctor. Cuando estamos con las mujeres, muchas veces se debate eso, ¿verdad? Muchos dicen que los pueblos indígenas o los compañeros indígenas no tienen una proyección. Eso es mentira. Las mujeres se preocupan qué va a estudiar mi hijo mañana, ya termina la clase, ya termina su colegio, aquí ya no puedo más, ya no puede seguir estudiando. Entonces, ellas ven como buscan alternativa. Nosotros como Pro Comunidades Indígenas habíamos empezado en el 2006 a escucharlas a ellas, qué es lo que ellas quieren hacer, cómo quieren trabajar, y de ahí empezamos. Ellas dicen, nosotras queremos organizarnos,
no para poner en contra de nuestros líderes, sino que apoyar más para que este desarrollo se logre. Entonces pensamos, bueno, van a querer ellas mismas formarse y nos dicen, queremos que formen a nuestros jóvenes, queremos que formen a los jóvenes porque ellos son la garantía que va a transmitir después. Nosotras estamos peleando por este espacio, pero ellos son los que van a pasar eso después. Vamos a hacer una breve pausa ahí mismo, Cintia, y después vamos a profundizar esa parte. O sea, cuando vos debatís con ellas su sueño, qué es lo que quieren, ya se proyectan al futuro. ¿Qué futuro quieren a través de sus hijos, a través de su comunidad, donde ellos tienen sentido de pertenencia? De eso hablamos después de la pausa. Esta noche aquí en el programa Paso Firme por Red Chaqueña de Comunicaciones estamos hablando con representantes de la organización Pro Comunidades Indígenas. Cintia nos estaba relatando en su trabajo, en su cercanía con las mujeres de las diferentes comunidades, la dinámica y cómo ellas tienen ese sentido de querer salir para adelante con su comunidad, tener un futuro digno para sus hijos, para sus nietos. ¿Y cómo trabajas para que eso se logre? Si tienen ese sueño, o sea, si realmente ellos expresan ese su sentir, ¿quién no va a querer ayudar? Digo yo, no sé. ¿Y cómo podemos ayudar? Así es, doctor. Eso fue un desafío bastante grande para Pro Comunidades Indígenas y para las personas, nosotros que estuvimos acompañando este proceso, de buscar esa alternativa de cómo ayudarle al sueño de las mujeres. De ahí se empezó en el 2008-2009 a hacer el primer taller con jóvenes de las comunidades, porque anteriormente se hacía talleres, pero de jóvenes que ya estaban en organizaciones. Y esto se elegía, las mujeres elegían 1 o 2 jóvenes que se animaban a formarse, ¿verdad? A inicio tuvimos como 10 jóvenes varones y algunas personas adultas incluso acompañando, porque eso era la dinámica de que no soltarle a los jóvenes de una vez por todo, o sea que decir, bueno, ustedes se van a una formación y dejarles solos, sino que cada vez venían con las referentes y así hemos logrado apoyo de organizaciones que también se sumaron a esto de sí, vamos a apoyar. Tuvimos varios talleres de comunicación al final. Hemos formado a como 25 jóvenes, al final eran 8 mujeres. Fue un logro porque sacar a las jóvenes mujeres de las comunidades era una dinámica de visitar comunidades, no traer a la ciudad, sino que más bien se rotaba de comunidad. Sí, íbamos a una comunidad, por decirlo, en Presidente Ayes, de ahí íbamos a Boquerón, a recorrer varias comunidades. Eso también quería mencionar, ¿verdad? La dinámica de cómo ayudar surgieron de ellas mismas, ¿verdad? Ellas decían, si de esta manera trabajamos, que a nosotros acompañemos a nuestros jóvenes, que ellos nos acompañen en nuestras reuniones, en nuestros encuentros, que escuchemos la realidad de las otras comunidades, porque al inicio decían, ¿verdad? Siempre se quejaban de que no tenían agua, no tenían alimentos, que sus hijos pasaban hambre, pero cuando se juntaron entre todas se dieron cuenta que la problemática era la misma en las diferentes comunidades, no importa la distancia, porque ellas pensaban que porque está a 150 kilómetros de la ruta Traschaco, las demás no pasaban la misma cosa, pero cuando se juntaron entre todas, se dieron cuenta que era la misma cosa. Ahí se unieron y se formaron organizaciones de mujeres intercomunitarias. Eso fue el inicio, ¿verdad? Y de ahí trabajamos con los jóvenes. Eso fue la propuesta. Ellas dijeron, nosotras queremos trabajar, pero con los jóvenes, porque nosotras mañana, a lo mejor ya no vamos a poder salir, ya no hay que tuve y tamaroku, ella oren guaymima. Jaja, escuela o garantizata, corero aprendea, vos a ahora nieto cuera. Entonces de ahí trabajamos hasta que hoy en día estamos en Alto Paraguay. Empezamos en Presidente Ayes, venimos un poquito en Boquerón y ahora estamos trabajando en Alto Paraguay con el pueblo Ixir, en una comunidad muy aislada, María Elena, que queda más o menos, solamente tiene acceso por agua, por el río Paraguay. Y es una comunidad en donde también nosotros como técnicos nos sorprendimos porque tiene una población bastante jóvenes. Es el único pueblo Ixir Tomarajo en Paraguay, ¿verdad? Está como 60 familias y una población bastante joven. Entonces ahí también el líder, cuando la primera visita nos dijo, nosotros queremos que apoyen a nuestros jóvenes. Fue el primer pedido que nos hizo ahí Andy
estuvo empezando a planificar con ellos. Nosotros en nuestra dinámica no ofrecemos proyectos, no ofrecemos, no es que vamos a decir esto queremos hacer, más bien sino se van a escuchar a ver. Así es, y buscamos de manera conjunta. Así también hemos planteado a ellos de que queremos trabajar con ellos, pero si ellos qué planes quieren hacer, cómo quieren desarrollarse. Ahí ellos nos dan indicaciones de quieren trabajar con jóvenes, quieren fortalecer su producción, porque ahí vimos también una producción ganadera sin tocar el medio ambiente, ¿verdad? Tenía 150 cabezas de ganado, pero de las mejores que vos ves tienen tierra. Sí. Entonces, ahí fue que buscamos un apoyo con la Unión Europea, que es ahora un proyecto grande de Sicosur por 4 años, pero ya en base a lo hablado con la gente. Nosotros no armamos propuestas por la gente, sino que con la gente. Eso es la diferencia también del enfoque de trabajo, porque cuando trabajas para la gente, vos tenés que decir qué necesitan ellos, pero cuando trabajas con la gente, ellos te dicen qué es lo que ellos quieren, y eso también nos decían, ustedes creen, y eso fue la experiencia nuestra de por qué después de tantos años que PCI ha apoyado mucho en cuanto a ganadería, muchos proyectos que al final quedan en el olvido, dicen las mujeres, porque no nos involucraron. Muchas veces deciden y nosotras tenemos que garantizar que se haga, y cuando no se nos consulta, nosotras tampoco nos responsabilizamos. Eso también fue un mensaje claro de que la consulta y los trabajos se tienen que hacer de manera conjunta, ¿verdad? Los líderes y las mujeres, porque al final las mujeres se quedan en casa a cuidar la chacra, a cuidar los animales, y ellas planifican a medida de su tiempo, ¿verdad? Entonces, PEAVE iba a aprender ahora en estos tiempos de trabajo con las comunidades indígenas. Adriano, ella vio peña de Hicuainoña y guaraní, castellano, idioma, Hicuaimila y Siroña y niña. Que guaraní, habéis castellano, o sea, yo para eso. Ella sentí que de otra etnia, allá. Daipori Rosepe otro lado. No, Daipori. O sea que eso parece que hace más que haya más confianza. Más confianza. Ese año presentaje indígena guaraní ahí como Filadelfia. Entonces, pues ve la conexión, ves incluso con ellos estamos haciendo no solamente comunicación informática, y es un pedido de ellos también, pedido del líder, porque a veces necesitamos hacer nota, solicitud, entonces necesitamos esa. Y llevamos todo el equipo, llevamos la computadora, lo que disponemos de recursos, y o sea que rapidísimo aprenden, captan, y después entre ellos otra vez se enseña. O sea que nosotros lo que aprendieron empezaron a enseñar a otros. Y así sucesivamente. ¿Y se dedican a la ganadería ahí en esa zona? ¿A la ganadería? A la ganadería, esa comunidad se dedica exclusivamente a la ganadería, y algunos productores, los ancianos más, se dedican a la pesca, a la agricultura, o sea que tienen una diversificación bastante interesante. ¿Y queda cerca de Olimpo, de Bahía Negra? Por agua es... A 60 kilómetros de Olimpo. Hacia arriba. Hacia arriba. Solamente por agua se llegan, Daipori también. O sea, ustedes tienen que ir hasta Olimpo y de ahí subir en la embarcación. En Aquidaván, hay otra... Aquidaván, ese es nuestro... O hay otra alternativa cuando te pones de acuerdo con los ganaderos y te dan permiso para cruzar por las estancias, llegas hasta un punto y después cruzar el río en lancha. Eso también es más rápido, porque llegar junto a ellos en Aquidaván lleva una semana, porque el barco sube el jueves y baja el viernes. Entonces, ahora, ¿la comunidad quiere tener un camino de acceso? O sea, cuando ustedes hablan con ellos, por ejemplo, una de las preguntas es... ellos sueñan tener un camino todo tiempo, porque ellos en tiempo, eso también fue el mensaje de que las mujeres tienen una preocupación tremenda porque no tienen una lancha segura para trasladar a un paciente enfermo hasta Olimpo. Y nos contaron que habían varios niños que han fallecido por diarrea, vómito, porque esa zona, por más, eso también quería resaltar, ¿verdad? Por más que están sobre el río, tiene agua dulce, pero no tiene agua potable. Ellos consumen agua cruda del río, y en tiempo de sequía, demasiadas enfermedades tiene la comunidad, y por eso quieren tener ese camino. Solo un puente les separa de un camino, por ejemplo, un puente más o menos de 10 metros, y eso es el sueño de ellos, de querer hacer algo, de querer conseguir esa conexión. Entonces,
Sí, claro. No, solamente quería decir, en términos concretos, inclusive ya han negociado con el propietario de la estancia La Margarita, por ejemplo. Él había dicho que él pone a disposición su maquinaria, solamente necesitaría los materiales, ¿no? Que el gobierno ponga eso, entonces ellos podrían hacer ahí el puente y tener un paso para salir también por tierra en caso de necesidad. Exacto. Pero si entiendo bien, entonces, Carlos, un poco la misión de esta organización que están trabajando ustedes es justamente llegar a aquellos más distantes, más alejados, menos, o sea, gente con más necesidades en todo sentido, como estamos viendo lo que están comentando, ¿verdad? También, sí. No queremos discriminar a la gente que está ya con un servicio mejor, pero cuando podemos, llegamos también a la gente que es más necesitada. Pero por sobre todo a nosotros o sea, la razón por la que nos quedamos es cuando vemos que hay iniciativa desde la gente. Ellos quieren. Que ellos quieren. No el tema de estar pidiéndonos más cosas, sino porque eso no vamos a poder cumplir. Si hay una contrapartida en el tema de que podemos hacerlo juntos, entonces perfecto. Ahí sí. Sí. Hacemos una breve pausa para volver a la despedida. Y bueno, llegamos al bloque final de despedirnos. Cintia, ¿cómo la gente puede comunicarse con ustedes para que les puedan, digamos, acompañar y organizarse juntos? ¿Cómo es? Nuestra oficina tenemos aquí en Filadelfia, sobre calle Miller, 448S. También tenemos un número de teléfono en la línea baja que es 0491-432-945. Ahí se pueden contactar con nosotros o en la página web o en el Facebook de Pro Comunidades Indígenas. ¿Tienen una página de Facebook? Página web de Pro Comunidades Indígenas y también el Facebook. Entonces por ahí la gente nos puede contactar o llegando a la oficina junto a nosotros también nos acercamos junto a ellos en las comunidades. Excelente. Palabras finales, Adriano. Muchas gracias, doctor, por este espacio y también resaltar una cosa, ¿verdad? Que todos los indígenas jóvenes, sea mujer, tenemos la misma capacidad que cualquier persona. Y quiero dar un ejemplo nomás. En una comunidad, por ejemplo, donde llegamos, un joven es agricultor, apicultor, pescador y de vez en cuando también realiza otro oficio. O sea, multifacético. Multifacético. Pueden hacer muchas cosas. Entonces está nomás la decisión de cada uno. Excelente, gracias Adriano. Doctor Guispe. Bueno, igualmente también muchas gracias y yo creo que un anhelo de nosotros aquí, los que estamos en el Chaco, es justamente hacernos sentir como ciudadanos paraguayos a todos. O sea, eso que muchas veces se decía y que hasta hoy está incipiente todavía la presencia del Estado, es algo que también depende de nosotros, o sea, de nuestra capacidad de poder conectar, gestionar. Exacto, de sentirnos como ciudadanos y de realmente conectar eso y transmitir eso. ¿Sí? Eso es un anhelo, un sueño que está presente entre nosotros. ¿Sí? Muchas gracias por vuestra presencia en esta noche. Dios mediante, en una semana más nos reencontramos por esta misma pantalla. Hasta entonces.